Gracias, señor. El Gran Cañón, marcado por bandas estratificadas de roca roja, es uno de los accidentes geográficos naturales más notables de Estados Unidos y del mundo entero. Apodado el sótano de la historia, es una encarnación de capas de roca, en la que cada roca representa un periodo prehistórico distinto desde la génesis de la Tierra. Recientemente, un grupo de expertos investigó el Gran Cañón. Lo que descubrieron cambiará el curso de la historia y nuestros conocimientos sobre la estructura histórica. Pero, ¿qué descubrieron exactamente y cómo afectará esto al Gran Cañón? Acompáñenos a explorar los terroríficos descubrimientos de los científicos en el Gran Cañón. Número 10. Extrañas formas de vida prehistóricas halladas en el Gran Cañón. El descubrimiento de la forma de vida comenzó cuando una enorme roca se desprendió de un imponente acantilado, revelando algunas marcas. Alan Creel, geólogo, estaba de excursión con su alumno. Mientras avanzaba por el sendero Bright Angel del Parque Nacional del Gran Cañón, su ojo avistó una roca inusual con marcas distintivas que parecían huellas de pisadas. Creel, intrigado, tomó algunas fotografías de estas marcas y se las envió a su viejo amigo y colega Stephen Rowland, paleontólogo de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, célebre por su excavación del coto de Casa Washoe, un sitio de carnicería de 200 años encontrado en Carson City. Del análisis que hizo Rowland de las fotos que recibió, resultó que los descubrimientos de Creel eran antiguas huellas fosilizadas. Rowland sugirió que las huellas podían tener hasta 313 millones de años, lo que convierte al fósil en el más antiguo y la primera prueba de animales vertebrados jamás hallada en el Gran Cañón. Se propuso que esta huella animal en las dunas pertenecía a un amniota, un animal de cáscara dura que ponía huevos. ¿Cómo se ha conservado la huella hasta su descubrimiento? La roca que llevaba las marcas pesaba cientos de kilos y había caído de la formación Monococha, un gran afloramiento de arenisca de unos 314 millones de años de antigüedad. La arena fue un factor importante que ayudó a preservar las marcas de los fósiles durante millones de años. Profundizando en el análisis, Rowland descubrió que las marcas fósiles representan dos animales reptiles distintos que cruzan en diagonal sobre este peñasco. También observó que uno de los animales medía 30 centímetros y pisaba de lado. Esta secuencia lateral se produce cuando un animal mueve el pie trasero izquierdo en sucesión con el delantero izquierdo, seguido del trasero derecho, y luego del delantero derecho. Aunque los científicos aún tienen curiosidad por saber si las huellas eran de dos reptiles distintos o del mismo animal en momentos diferentes. Esto se debe a que el segundo conjunto de pistas parece moverse ligeramente más rápido que el primero, Esto hizo que Rowland concluyera que la puerta de secuencia lateral es común entre los tetrápodos, vertebrados cuadrúpedos. Sea como fuere, las marcas muestran la presencia temprana de vertebrados reptantes que hasta ahora no se habían encontrado en ningún otro lugar. El hallazgo también sirve como prueba prehistórica de que los amniotas vivían en las dunas, antecediendo a otras pruebas en al menos 8 millones de años. A pesar del descubrimiento de Rowland, algunos científicos consideraron que su estudio era controvertido. Un responsable del programa de paleontología del Gran Cañón, Mark Neville, afirmó que existe un importante desacuerdo dentro de la comunidad científica en cuanto a la interpretación de las huellas y la determinación de la edad de las rocas. Esto hizo que el análisis de Rowland resultara controvertido y especialmente difícil, ya que es imposible determinar la criatura responsable de estas huellas. Neville, sin embargo, elogia a Creel por el hallazgo, ya que la roca que transportaba al príncipe se encontraba en un lugar por el que había pasado mucha gente sin divisarlos. Número 9. Cuevas del Gran Cañón con estiércol de perezoso y murciélagos momificados. La mayoría de la gente no sabe que los acantilados del Gran Cañón tienen cuevas incrustadas. El interior de estas cuevas está repleto de diversos restos de plantas y animales, que nos dan una idea del pasado de la región en los tiempos de la Edad de Hielo. La cueva también varía de tamaño, ya que algunas pueden ser muy estrechas. Para entrar, tendrías que estar a 4 patas, y mientras que otras son lo suficientemente espaciosas como para girar en ellas sin tocar las paredes. En cualquier caso, estas cuevas han sido un hábitat perfecto para ratas de madera, murciélagos, aves y otros animales, y las ya extintas cabras montesas y perezosos. Debido al clima seco de Arizona, los huesos de estos animales se conservaron excepcionalmente bien en su estado seco. Esta notable conservación permitió a los investigadores obtener valiosos datos sobre los acontecimientos que tuvieron lugar hace 40000 años, durante la Edad de Hielo. El estudio de estos fósiles por parte de los científicos comenzó con la cueva de Rampart, descubierta en 1936, en el extremo occidental del cañón, a una altitud de 534 metros.
Los científicos encontraron varios tapones apilados como bolas de bolos esparcidos por el suelo, y parecían haber sido excretados en tiempos recientes. Sin embargo, se descubrió que fueron hechas por una de aproximadamente 9 pies de largo, perezoso de 500 kilos que llevaba extinguido más de 10000 años. Cuando se analizaron estos tapones mediante datación por radiocarbono, se dijo que llevaban en la cueva un largo periodo, entre 11000 y 40000 años. La materia vegetal antigua detectada en las heces ayudó a los científicos a averiguar los hábitos alimentarios de estas criaturas salvajes. Además, el asunto ofrecía detalles sobre plantas regionales como la malva globo o el té mormón, arbusto de sal, catclaw, cactus, juncos y yuca que habían existido en este paisaje. Los ordenados montones de restos de ratas de madera también sirvieron como registros tangibles de animales y restos vegetales que habían existido inalterados en el Gran Cañón durante miles de años. También se descubrieron en la cueva cráneos de cabras montesas Harrington. El paleontólogo Chester Stock, en el 1930, fue el primero en describir estos animales creyendo que existían desde hacía al menos 19000 años y que desaparecieron junto con el perezoso de tierra Shasha, un Nothrotheriopsis peludo gigante distinto. También dejó constancia de que las Harrington eran una versión más pequeña y de pelo corto de la cabra montés moderna. La cueva también alberga murciélagos momificados, incluidos cóndores, que están excepcionalmente bien conservados. Según Steve Emsley, profesor de biología de la Universidad de Carolina del Norte, Wilmington, algunos cóndores y sus tejidos se conservan con tal eficacia que incluso la piel y otros detalles están intactos en ciertos huesos. Emsley, experto en aves, exploró las cuevas junto a Mead, un antropólogo. Cuando Emsley realizó análisis químicos de los restos de tejido desecado de los cóndores, descubrió que probablemente los cóndores del Gran Cañón se alimentaban de megafauna, que más tarde se extinguió. Esta extinción causó la muerte de los murciélagos momificados. Número 8. El río Colorado está casi seco. El río Colorado nace en las montañas rocosas, en el suroeste de Estados Unidos, con un recorrido aproximado de 1450 kilómetros. Fluye a través de profundos cañones y terrenos escarpados, esculpiendo impresionantes paisajes a lo largo de su curso. Uno de los tramos más famosos del río es el Gran Cañón, donde su poderosa fuerza ha dado forma a una impresionante maravilla natural. El río canaliza el agua a través de desiertos, cascadas y cañones, y recorre los exuberantes humedales por un vasto delta en México, y se adentra en el Golfo de California, a su paso por el Gran Cañón, donde se utiliza para practicar kayak y piragüismo, y excursiones. Por desgracia, los científicos han descubierto que el río pronto se secará si no se toman las medidas adecuadas. Los ecologistas creen que el problema viene gestándose desde hace décadas, pero ha llegado a su punto álgido en los últimos años porque los principales embalses del río han descendido a niveles peligrosamente bajos, porque los estados occidentales construyen presas y desvían el caudal hacia ciudades como Los Ángeles, Phoenix, San Diego y otras ciudades de rápido crecimiento. Esto ha reducido la afluencia al antiguo Río Grande. Una de estas presas creadas es la presa de Glen Canyon. Puede que los ingenieros estén satisfechos de que la presa desvíe el río Colorado, pero los ecologistas creen que no ha sido más que un peligro para el río desde su creación. El río sigue fluyendo bien en el Gran Cañón, y todavía se ven navegantes surcando el lago Mead de Nevada y Arizona, que es el mayor embalse de Estados Unidos por capacidad de agua. Pero en la orilla del lago, las líneas de las paredes rocosas son visibles mostrando que el nivel del agua está muy por debajo de donde estuvo una vez. El Glen Canyon tiene 50 años y es la fuerza responsable de la creación del lago Powell. El lago Powell es un embalse artificial creado por la crecida de la presa de Glen Canyon, y aunque la presa se creó para impulsar la energía hidroeléctrica, los niveles de agua son demasiado bajos para producirla. Y si esto sigue así, el agua no podrá fluir por el río debido al posicionamiento de la presa, lo que tendría un impacto negativo en el suministro de agua para la población de California, Arizona, México e incluso Nevada. Esto llevó a los grupos ecologistas a pedir a los políticos que invirtieran en remodelar el sistema de tuberías de la presa de Glen. Con una actualización del sistema de presas, habrá espacio suficiente para que el agua fluya hacia el río Colorado. Esperemos que se haga pronto antes de que perdamos una de las maravillas naturales del mundo. Número 7. Depósito de uranio encontrado en el Gran Cañón. El Gran Cañón es la patria espiritual y cultural de al menos 11 tribus de nativos americanos. Uno pensaría que un lugar como este estaría a salvo de algo como la contaminación por uranio, pero ocurre lo contrario. Hay numerosas minas de uranio y cientos de concesiones mineras situadas fuera de los límites del parque,
lo que supone una grave amenaza para la conservación de este extraordinario desfiladero. Los yacimientos de uranio se encuentran en capas profundas de arenisca, limolita y lodolita en todo el suroeste. Concretamente en la región del Gran Cañón, el mineral de uranio se encuentra en formaciones geológicas conocidas como tubos de brecha, una región que atrajo por primera vez a los mineros en el 1870s. La historia de la extracción de uranio cerca del Parque Nacional del Gran Cañón se remonta al década de 1950, cuando se iniciaron las operaciones en la mina Orphan, situada a solo 3 kilómetros de Grand Canyon Village. A lo largo de los años, un total de al menos 8 minas de uranio han operado cerca del parque. Entre ellas se encuentra la mina Canyon, actualmente activa y rebautizada Pinyon Plain Mine, la mina de uranio de mayor ley que se explota en Estados Unidos. Esta mina supone una amenaza para los manantiales del interior del Gran Cañón. A mediados de la década de 2000, se produjo un aumento significativo del precio del uranio, lo que impulsó a las empresas a acudir en masa a la región del Gran Cañón en busca de oportunidades para extraer sus cantidades relativamente pequeñas de mineral de alta ley. A finales de la década, se habían establecido miles de concesiones mineras en los terrenos públicos que rodean el Parque Nacional del Gran Cañón. Con los esfuerzos colectivos de pescadores, gobiernos locales, cazadores y las comunidades nativas, se llevó a cabo una exitosa campaña para conseguir una prohibición temporal de la minería en las inmediaciones del Gran Cañón. Uno de estos grupos es la tribu Havasupai, cuya reserva se encuentra en las profundidades del cañón y depende de un arroyo alimentado por un manantial que fluye por su aldea para beber y cocinar, y regar sus campos de maíz y alfalfa, además de diversos fines ceremoniales y culturales. Expresan su preocupación porque la mina Canyon pueda contaminar las aguas subterráneas que sustentan los manantiales de su pueblo. En 2012 se prohibió durante 20 años la extracción de uranio en aproximadamente 1 millón de acres de terrenos públicos que rodean el Gran Cañón. Sin embargo, este alivio es solo temporal, lo que da al pueblo de Supai un respiro. Pero parece que las empresas mineras simplemente esperan con impaciencia el levantamiento prematuro o la expiración de la prohibición. En mayo de 2022, casi 600 concesiones mineras seguían activas en los bosques nacionales y otros terrenos públicos cercanos al Gran Cañón. Y ello a pesar de los múltiples intentos del Congreso de aprobar una legislación que prohibiera permanentemente nuevas explotaciones mineras en los alrededores del parque. 6. ¿El monstruo de Mogollón? Quizá una de las historias más fascinantes que haya oído sobre el Gran Cañón sea la del monstruo de Mogollón, también conocido como el Bigfoot de Arizona. Se creía que la mayoría de estos monstruos habitaban el denso paisaje forestal del Mogollon Rim. El acantilado de 2.000 pies de altura se extiende desde el norte del condado de Yavapai hasta la frontera con Nuevo México. El primer avistamiento del monstruo de aspecto simiesco se produjo cerca del Gran Cañón y data de 1903. Ingvald Walter Stevens, un explorador que tuvo un encuentro con la bestia, la describió como un gran criatura humanoide peluda similar al legendario Bigfoot o Sasquatch. Reveló que posee una fuerza inmensa, agilidad y la habilidad de moverse sigilosamente por los escarpados bosques del cañón. Incluso el entusiasta criptozoólogo Don Davis creía en la existencia de Mogollón. Mantuvo esta creencia debido a una experiencia que tuvo a mediados de los años 40 durante una excursión de Boy Scouts cerca de Payson. Davis afirmó haber visto una criatura grande y peluda con ojos inexpresivos y cara y cabeza cuadradas. Según informes anecdóticos encontrados en el cañón, se cree que la criatura mide más de 2 metros y camina erguida. Tiene garras de al menos 5 centímetros de largo, cubiertas de pelo desgreñado, y desprende un olor acre similar al del pescado muerto o la carne podrida. Y debido a su naturaleza adaptativa, la bestia tiende a imitar los ruidos de la fauna de su entorno. No es de extrañar que los informes afirmen que la criatura emite un sonido espeluznante, similar al grito de una mujer en grave peligro. Bien. Los testimonios de Stevens y Davis no han convencido a la mayoría de los científicos, que atribuyen estos avistamientos a un farol o a que el supuesto monstruo podría haber sido un gran oso pardo en pie. Puesto que la existencia de esta criatura aún está por confirmar a día de hoy, si alguna vez oyes un grito desgarrador o te encuentras con un conjunto de huellas imposiblemente anchas en el Mogollon Rim, corre y nunca mires atrás, porque el hombre salvaje de la roca podría estar al acecho en lo profundo del bosque, esperando el momento perfecto para atacar o al menos asaltar tu tienda. Asalto. Número 5. La suite de lujo del Gran Cañón, que también es una cueva. Número 5. La suite de lujo del Gran Cañón, que también es una cueva. Mientras la crisis de los misiles cubanos de 1961 seguía calentándose y persistía el temor a un bombardeo, John F. Kennedy, el entonces presidente de los Estados Unidos de América,
Se adelantó para crear un lugar seguro en caso de que las bombas decidieran estallar sobre los estadounidenses. Así que encontró en el Gran Cañón el lugar perfecto para estas medidas de protección. Allí construyó cuevas con lujosas suites y abasteció cada una de ellas con alimentos suficientes para mantener a más de 2,000 personas durante al menos un mes. Como la bomba nunca cayó, la suite, que tardó 4 meses en completarse, se convirtió en un lugar turístico donde los visitantes del Gran Cañón aún pueden refugiarse. Situado a unos 60 metros bajo la superficie, es el hotel subterráneo más tranquilo, oscuro y antiguo del mundo. Esta maravilla geológica cuenta con cavernas y paredes de más de 65 millones de años de antigüedad. Las raciones de emergencia almacenadas permanecieron frescas y utilizables incluso después de 40 años. Esto es posible porque el Gran Cañón tiene por naturaleza un clima seco que preserva todo lo que hay en él. Camas y una biblioteca para garantizar la comodidad de los que se alojen en la suite. Además, esta suite especial tiene incluso agua corriente, pero solo porque varios cientos de galones se bajan a la cueva a mano. Gracias al clima súper seco y sin humedad subterránea, estos comestibles siguen siendo utilizables a día de hoy. Debido a las condiciones de sequedad, ninguna otra forma de vida, incluidas las ratas, sin embargo, no es totalmente privada. La suite se muestra como parte de las atracciones del Parque Nacional. Para experimentar este lujo, hay que pagar una tarifa nocturna de $900. Número 4. La aterradora creación del Gran Cañón. El Gran Cañón tiene una longitud aproximada de 377 kilómetros, una anchura de hasta 18 kilómetros y una profundidad de más de 1,5 kilómetros. Su enorme tamaño y las intrincadas capas de roca expuestas a lo largo de sus paredes proporcionan un registro geológico único que abarca miles de millones de años de la historia de la Tierra. La historia del Gran Cañón comienza hace unos 70 millones de años. A finales del Cretácico, cuando la región era un paisaje relativamente llano. Con el tiempo, la actividad tectónica y el levantamiento de la meseta del Colorado provocaron la elevación del terreno, preparando el terreno para la formación del cañón. Hace unos 6 millones de años, el río Colorado, que hoy fluye por la región, comenzó a abrirse camino a través de la meseta creciente. A medida que el río se adentraba más y más en las capas rocosas, dejaba al descubierto una gran variedad de formaciones geológicas que mostraban millones de años de historia de la Tierra. A medida que el río Colorado seguía fluyendo, erosionaba las capas de roca sedimentaria, compuestas principalmente de arenisca, caliza y esquisto, que conforman las paredes del cañón. Aunque el río fue el principal impulsor de la formación del Gran Cañón, también influyeron otros factores. Los cambios climáticos a lo largo de millones de años influyeron en el ritmo de la erosión. Los periodos más fríos aumentaron la potencia de los glaciares y los ciclos de hielo-deshielo, y los periodos más cálidos permitieron un flujo de agua más abundante. Además, la presencia de capas rocosas más duras, como areniscas resistentes, frenó la erosión en algunas zonas, dando lugar a la formación de espectaculares acantilados y laderas escarpadas. Los visitantes del Gran Cañón pueden ser testigos del continuo proceso de erosión a medida que el río Colorado sigue dando forma y remodelando esta extraordinaria maravilla natural. Es un testimonio de las fuerzas dinámicas de la naturaleza y un vívido recordatorio del pasado geológico de la Tierra. El número 3. El caso de los cuerpos que desaparecen y reaparecen. El caso de los cuerpos que desaparecen y reaparecen. En 2021, un cuerpo fue encontrado en el Gran Cañón a unos 430 pies por debajo del borde en Yavapai Point. Se cree que el cuerpo pertenecía a un húngaro de 45 años, Gábor Berchitomczányi. Después de que su familia denunciara su desaparición a la policía de Las Vegas, esta entró en acción. Mientras buscaban, encontraron el coche y las pertenencias del húngaro en el centro de visitantes del parque. Cuando siguieron buscando, encontraron su cuerpo a 131 metros por debajo del borde del cañón. Sin embargo, esto sorprendió a los que participaban en la búsqueda. Lo que les sorprendió aún más fue el hallazgo de otro cadáver en las proximidades. El cadáver pertenecía a Scott Walsh, que fue visto por última vez al desembarcar de un autobús lanzadera en el borde sur del parque en 2015. Su cuerpo fue encontrado a casi 5 kilómetros. La ropa se había mimetizado con el entorno, y el cuerpo estaba colocado de una forma que lo hacía casi indetectable. Nadie sabe por qué las autoridades no pudieron encontrar estos cuerpos antes. Entonces, un descubrimiento lo resolvió todo. A menudo se hace referencia al Gran Cañón como un pastel de capas de historia geológica. Con sus formaciones rocosas perfectamente apiladas desde hace millones de años,
Sin embargo, en lo más profundo del cañón hay una enorme brecha entre rocas que había mantenido ocultos muchos secretos al ojo humano. Recientes descubrimientos han empezado a arrojar luz sobre el misterioso espacio, lo que ha explicado por qué seguimos tropezando con nuevos cuerpos que nunca pensamos que existieran en el cañón. Ahora, es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Mientras se buscaban más descubrimientos misteriosos entre las brechas del cañón, se descubrió una estructura grande y en forma de caja que se extrajo del cañón. Todo el mundo estaba perplejo por lo que podría haber en esta caja. ¿Podría contener cuerpos enterrados por nativos americanos que habitaron el cañón hace mucho tiempo? ¿O podría contener secretos sobre el monstruo de Mogollón? Debido a las preocupaciones y temores en torno a la misteriosa caja, nunca se abrió. ¿Qué crees que había en la caja? ¿Habrías abierto la caja? Número 2. La zona del Gran Cañón ha sido testigo de la vida de muchas criaturas, cada una con su historia particular. Algunas pasan fugazmente, mientras que otros optan por echar raíces duraderas. Uno de los pueblos con raíces en el Gran Cañón son los ancestrales Pueblo Ans, que se cree que son parientes de los actuales Hopi y Zuni, y otras tribus Pueblo. Los datos de los 2 anillos de enebro comunes entre las viviendas Pueblo demostraron que el asentamiento de Tuzayán, situado a pocos kilómetros del borde sur del Gran Cañón, se construyó hacia el año 85 d.C. Con los campos agrícolas construidos, edificios comunales, hogares establecidos y estructuras religiosas en estas antiguas viviendas, los arqueólogos habían llegado a la conclusión de que la vida antigua en esta zona se remonta a hace 800 años. Las ruinas de Tuzayán son una plaza central rodeada de almacenes, viviendas y quivas. La plaza estaba orientada al sur para atraer el sol en las estaciones más frías. La vivienda consistía en una sola planta de roca y madera con unas 3 o 4 habitaciones principales. Los almacenes contenían alimentos que se secaban para conservarlos durante los duros meses de invierno. Las ruinas contienen 2 quivas, que son estructuras ceremoniales que los pobladores modernos siguen utilizando para ceremonias religiosas y festivales hasta la fecha. Las quivas son circulares y se accede a ellas por una escalera a través de un agujero en el techo. Muchos Hopi, etnia nativa americana, creían que entraban en este mundo a través de las quivas, pero la presencia de la caliza Kaibab, una piedra resistente que forma acantilados, impidió a los antiguos pobladores excavar mucho en el suelo para construir sus quivas. Con permiso del Servicio de Parques Nacionales, arqueólogos de Gila Pueblo en Globe, Arizona, excavó el yacimiento en el 1930s. Como muestra de su compromiso, el grupo prometió construir un museo cercano para interpretar el yacimiento y acordó que la mitad de los artefactos que descubrieran permanecerían en el Gran Cañón. El museo construido, inicialmente llamado Museo de Arqueología de la Meseta, es ahora el popular Museo Tuzayán. Es un edificio pequeño, cuadrado, de 2 habitaciones, hecho principalmente de piedra con algunas vigas de madera. Parece que podría haberse mezclado a la perfección con el asentamiento Pueblo hace 800 años. Desde su inauguración en 1932, las exposiciones abarcan tanto la historia arqueológica como la moderna de 5 grandes tribus del Gran Cañón. Los Havasupai, Hopi, Hualapai, Navajo y Paiute ponen de relieve sus fuertes y duraderas conexiones históricas con la zona. Una de las exposiciones más significativas es una muestra de figuritas de ramitas partidas que datan de hace entre 2000 y 4000 años. Aunque no se encontraron en la propia ruina de Tuzayán, estas figurillas recogidas en cuevas del Gran Cañón hablan de la larga presencia humana en el Gran Cañón y de su uso por los nativos americanos. 1. La tribu Havasupai. El pueblo Havasupai, también conocido como los Havasubaja, residen principalmente en Supai, un cañón afluente dentro del Gran Cañón. Es una de las naciones amerindias más pequeñas de Estados Unidos y el único lugar donde el correo se envía y reparte en mula. Sin embargo, su presencia se extendía por una región más amplia, llegando tan al sur como la montaña Bill Williams y al este hasta el río Little Colorado. Viven arriba y abajo de las capas verticales del Gran, según la estación del año. Esto significa que durante el otoño y el invierno habitaban la meseta del Colorado, situados en el borde del cañón, que se dedicaban a la caza y la recolección para su sustento. Mientras, en primavera y verano, las familias Havasupai cultivaban la plataforma de Tonto, incluido Indian Garden y otras zonas fértiles. Cultivos como maíz, judías y calabaza, melones y calabazas. A veces las familias subían a la meseta para visitar a sus amigos y cazar. Suelen realizar inspecciones periódicas de sus explotaciones.
Para prevenir la sequía, los habitantes construyeron refugios junto a los campos para proteger sus cultivos de los insectos y las plagas de la región. La arquitectura y el patrón de sueño de la tribu son extraños. Su refugio es de techo redondo, hecho con paja, sauce y cepillo recto. Por la noche, recuestan la cabeza en colchones, colocando la cara hacia el este, que creían que ayudaría a prevenir las pesadillas. Tras haber vivido durante miles de años en el cañón, el pueblo Havasupai no entró en contacto con ningún explorador europeo hasta que el sacerdote español Francisco Garcés visitó el cañón Havasu en el año 1776. Garcés también viajó a las Mesas Hopi, un antiguo poblado pueblo en la cima, y sus hallazgos arrojaron luz sobre un apartado poblado Supai, situado al este, hacia Moenkopi Wash, muy por encima del Gran Cañón. Además, a finales de la década de 1880, la tribu experimentó una intrusión euroamericana. Estos recién llegados euroamericanos exploraron la senda trazada por los Puebloan, los Havasupai y los antiguos Hopi. Mientras exploraban los campos de Tonto, descubrieron antiguas acequias y granjas que acabaron bautizando como el Jardín Indio, nombre que conserva hasta la fecha. El hogar del pueblo Supai empezó a recibir más atención cuando el ferrocarril Santa Fe abrió un camino al Gran Cañón en septiembre de 1901. 2 años más tarde, el presidente Theodore Roosevelt visitó el cañón y recorrió el sendero Bright Angel Trail. Durante su descenso, se encontró con 2 individuos Havasupai que vivían con sus familias en Indian Garden. Roosevelt les informó sobre un próximo parque que se establecería y tendrían que abandonar Indian Garden. Uno de los individuos Havasupai siguió la petición de Roosevelt y se trasladó con su familia a una cueva situada más arriba, a lo largo del sendero Bright Angel. Sin embargo, siguió cultivando en Indian Garden. El otro hombre Havasupai optó por quedarse en Indian Garden con su mujer. Permanecieron allí hasta que fueron retirados a la fuerza por el Servicio de Parques Nacionales en 1928. Después de esto, el gobierno de los Estados Unidos confinó a los Havasupai en una reserva de 518 acres en el cañón Havasu, una parte de su hogar ancestral. Pero esto no fue suficiente, y los Havasupai exigieron más de sus tierras. La petición fue atendida en 1975, cuando el presidente Gerald Ford devolvió a la tribu 183.000 hectáreas del territorio del borde del cañón. Desde entonces, los lugareños se han adaptado a las nuevas circunstancias que rodean su nuevo entorno, y sus medios de supervivencia se basan en el turismo, la agricultura y el trabajo asalariado. Esperamos que le haya gustado este vídeo, y nos vemos en la próxima.